Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero contar mi experiencia con mi monitor, el monitor que me compré hace unos 6 meses, un poquito más, que fue cuando me compré el Mac Mini, ¿no? En ese entonces pues necesitaba un monitor, por lo menos que tuviera una calidad decente de imagen, y me compré este monitor de la marca Dell en 2K de 24 pulgadas. Que os dejaré por aquí el enlace donde os explicaba los detalles de este monitor. Pues bien, ha pasado un tiempo y sí que he tenido que recurrir al servicio técnico de la propia marca, de Dell en este caso. Y bueno, hoy os quiero contar un poquito mi experiencia sobre cómo ha sido este proceso, el de gestionar la garantía, cómo lo gestionan ellos y si estoy contenta o si no con el servicio que me han ofrecido ellos. Así que nada, empezamos vídeo. Creo que una de las cosas más importantes cuando compras una marca ya no es la marca en sí. Ya no es que tú vayas, por ejemplo, a un Apple Store, por decir Apple, porque siempre hablamos aquí en este canal de Apple, ¿no? Y que la atención sea genial, que el producto sea estupendo. No, creo que va más allá. Una marca no se queda solo en eso, una marca se queda en el hecho de que si tú tienes un problema más tarde con ese producto, igual que hablo de una tienda, ¿no? Que esa tienda sepa gestionarlo bien y sepa darte una solución, y sobre todo cuando hablamos de una marca, ¿no? Cuando hablamos de una marca, pues claro, tú cuando compras algo todo es muy bonito y todo es sí, esto es perfecto, este producto es genial y tal, pero quizás luego, seguro que os ha pasado alguna vez, vas a reclamar porque te ha pasado algo y entonces es como se lavan las manos, y claro, al final dices sí, pues no voy a volver o a tu tienda o no voy a volver a comprar tu producto de esta marca porque no estoy satisfecha en sí con el producto, pero no con la atención al cliente. Pues bien, yo cuando me compré el monitor de él ya me vino con un fallo que yo ya sabía que era un fallo de fábrica, ¿no? ¿Qué le pasaba? Que básicamente tocabas un poquito lo que era el cable de la corriente, justo donde se enchufa al monitor, y depende cómo movías el monitor un poco, se desenchufaba, digamos que no hacía bien el contacto. Al principio es algo que pensé, bueno, no pasa nada, sé que es algo de garantía, y pensé, bueno, en 15 días, tengo 15 días para decírselo a la tienda donde lo compré. En ese caso, ¿qué pasó? Pues que necesité el ordenador para hacer mucha faena, sobre todo por el canal de YouTube, y pensé, bueno, no pasa nada, pues mira, sé que tengo 2 años, cuando tenga un parón o cuando sepa que voy a parar un tiempo, pues aprovecharé para gestionar la garantía de ese producto. Hablé con el servicio técnico de la tienda, todo genial, me enviaron un enlace donde tenía yo que llamar a Dell. Total, que pasaron 6 meses y al final no me dio tiempo a reclamar nada porque yo no tenía otra pantalla. Sí que podría haber conectado mi televisor, pero es un televisor muy viejo, de muy poca calidad, y una cosa es algo puntual, pero la otra es, no sabía si quizás el monitor lo tenían que enviar a la otra punta del mundo y, por ejemplo, arreglarlo, por decir algo, en Alemania, y de allí tenerlo que volver hasta aquí. Quizá me quedaba un mes sin monitor y yo no me podía dar ese lujo, ¿no?, de quedarme un mes sin el monitor. Total, que cuando me compré el MacBook Pro, que ya lo sabéis que me lo compré hace poquito, pues entonces aproveché y dije, mira, voy a aprovechar ahora que tengo la pantallita del MacBook y de momento puedo seguir editando vídeos, por supuesto, y si no tengo una pantalla grande, pues bueno, por un tiempo no va a pasar nada. Total, ¿qué es lo que hice? Entonces llamé a Dell, hablé con ellos, con el servicio técnico, me comentaron que qué le pasaba a mi producto, ya que claro, llegó un punto que ya es que no se podía utilizar el monitor. ¿Qué pasa? Que este monitor, una de las cosas buenas que tiene es que tú, por ejemplo, mirad, lo puedes girar totalmente, lo puedes girar de un lado a otro sin ningún problema, porque puedes necesitar más de un monitor, igual que lo puedes bajar y lo puedes subir. Ya lo veis, con esta facilidad, aparte de obviamente hacer esto hacia arriba y hacia abajo.
Con lo cual, para mí es un monitor que sí que es verdad que son 24 pulgadas, que no son muchas pulgadas, pero para mí es un monitor la verdad que genial, porque le puedo poner uno al lado igual y tendría dos monitores a la hora de trabajar. En este caso yo trabajo muy bien con el portátil y compartiendo pantalla en el monitor, ¿no? Total, llamé al final a Dell, les conté lo que pasaba con el producto y su respuesta fue genial, la verdad que muy buena. Les comenté qué le pasaba y tal, y me dijeron que me enviarían un monitor nuevo a casa y que el otro día, cuando yo comprobara que todo estuviera perfecto con mi monitor nuevo en casa, se llevarían el monitor viejo otro día. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que todo esto lo hice por teléfono por la mañana un viernes. El lunes ya tenía el monitor en casa. Estamos hablando de un día con 2 festivos por medio, con lo cual al día siguiente, si no hubiera sido festivo, hubiera tenido mi monitor aquí en casa. Y la verdad que aluciné bastante, me vino el monitor todo idéntico, con los mismos cables. La base, no es que dijeras, no, me trajeron el monitor y ya está, no, el monitor, el cable HDMI, el cable de corriente, otro cable también que me vino y la base y todo perfecto para montarlo. Y la verdad que en ese sentido he quedado contenta y creo que estas cosas hay que contarlas. A mí, por supuesto, este monitor no me ha pagado nada, nadie, ya lo sabéis, me lo compré yo con mi dinero. Pero la verdad que solo por estas cosas, solo por el servicio postventa, para mi gusto, para mi opinión, sin duda vale la pena repetir con la marca. Y con ello, Dell ya ha conseguido tener a alguien, que soy yo en este caso, que sin duda, si algún día tengo que comprar algo y estoy entre, por ejemplo, 2 marcas, solo por saber que el servicio técnico es de 10, voy a comprar su marca y sin duda voy a confiar otra vez ciegamente en ellos. Y nada, os quería contar un poquito esto porque hay veces que las cosas malas es muy fácil contarlas, pero creo que las buenas también hay que contarlas, ¿no? Y os quiero preguntar a vosotros si os ha pasado alguna vez algún problema con algo así electrónico, que habéis tenido lo mismo, que no os han solucionado bien las cosas, o en cambio que sí, os tuvisteis algún problema y os lo solucionaron súper rápido, ya que así con vuestras opiniones y la mía, en los comentarios de aquí abajo, también todos podemos hacernos una idea de, por ejemplo, en qué marcas siempre se puede confiar más y en qué quizás tienes que pensártelo 2 veces antes de comprar ahí. Y nada, con esto os despido el vídeo de hoy y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo.